Test de Hammersmith, como herramienta de evaluación de la hipotonía en el paciente pediátrico menor de 2 años. Expone, Dr. José Luis Baco, fisiatra pediátrico, Instituto Teletón de Valparaíso. Vamos a hablar justamente del test de Hammersmith, pero orientado a su utilidad como un instrumento que permite evaluar la hipotonía en el paciente pediátrico menor de 2 años específicamente. Ya recordemos que el test de Hammersmith se puede aplicar hasta los 2 años y en ese periodo de edad también presenta una posible e importante posibilidad de uso en la evaluación de la hipotonía. Bueno, si definir espasticidad, lo contrario, hipertonía, aún no logra consenso en el año 2025, definir hipotonía, especialmente en el campo pediátrico, resulta incluso parece más engorroso, no se queda atrás, digamos, respecto a la hipertonía, porque la hipotonía en pediatría se entrelaza con algunos conceptos como los de paresia, hiperlaxitud y otros también que contribuyen a generar complejidad cuando tratamos de entender teóricamente el problema. Mención especial merece el entrecruce con otros signos negativos del síndrome de motoneurona superior, especialmente la reducción del control selectivo del movimiento y de la dispraxia, que le dan todavía más complejidad a entender el concepto de hipotonía y a saber reconocerla dentro de una presentación clínica que tiene un poco de todo a veces. Y ya sabemos que lo que no se define bien se valora mal y se cuantifica mal de la misma manera. Buscando un poco de definiciones, podríamos partir diciendo que la hipotonía tiene dos grandes definiciones aceptadas o que tienen un uso práctico, por ejemplo, que es la resistencia anormalmente reducida que se encuentra durante el movimiento pasivo de la articulación, o bien la dificultad para sostener una postura y realizar movimientos contra la gravedad, que es una definición que se ajusta más al menor de 2 años, especialmente a los lactantes menores. Por otra parte, paresia la podemos definir como una reducción de la máxima potencia que el músculo puede generar, lo que también es una circunstancia difícil de evaluar en el menor de los 2 años, porque necesitamos que volitivamente él quiera contraer un músculo y lo logre aislar, lo que es difícil. Y por otra parte, podemos definir la hiperlaxitud como una movilidad articular más allá de los límites anatómicos. Por lo general, el consenso es sobre 2 desviaciones estándar de los límites permitidos. Y todo esto contribuye a complejizar el problema cuando tratamos de entender qué es hipotonía. Lo que sí tenemos claro es cómo se traduce clínicamente. Por ejemplo, un mal control del movimiento, una alteración en el control de la postura, se retrasan los hitos motores, se presentan patrones anormales de movimiento, podemos encontrar igualmente aumentado el rango de movimiento articular, entre otros. Y aquí es importante tener en mente estas como acepciones filosóficas, por decir así. Todo niño parético tiene hipotonía, pero no todo niño hipotónico tiene paresia. Y ahí podríamos colocar el ejemplo de algunos genópatas, un síndrome de Down, por ejemplo, donde vamos a encontrar hipotonía, pero no necesariamente paresia. Y también recordar que no todo niño hiperlaxo tiene paresia. Va a depender si es una hiperlaxitud más bien benigna o forma parte de algún síndrome en específico. Por lo tanto, hay muchas imprecisiones y confusiones conceptuales que complican el tema y que lo convierten en un área particularmente difícil de abordar. Ahora, recordemos que la hipotonía, por otra parte, obedece a lesiones que se pueden distribuir ampliamente dentro del sistema nervioso, existiendo una clasificación tradicional que la divide en hipotonía central e hipotonía periférica. Lo anterior hace que el diagnóstico diferencial, cuando se tenga que estudiar un síndrome hipotónico, sea una tarea ardua y extensa que, si bien se basa eminentemente en la clínica, se puede ayudar buscando signos de disfunción central o periférica específicamente, apoyándose además en estudios como exámenes de laboratorio
hematológicos, por ejemplo, bioquímicos, estudios electrofisiológicos y de neuroimágenes, entre otras estrategias. Pero siempre todo esto se hace más bien en el plano de lo cualitativo o de lo cuantitativo indirecto, no de una medición cuantitativa más específica. Por lo tanto, en el ámbito de la hipotonía infantil, estamos al debe en cuanto a evaluaciones cuantitativas y al uso de escalas precisas y validadas. Y para allá vamos apuntando un poco con el tema. Una revisión sistemática reciente demostró que la calidad de estudios en hipotonía en el ámbito infantil, especialmente en el menor de 2 años, va de baja calidad a muy baja calidad. Y en otros estudios se identificó que hasta un 73% de quienes evalúan no usan instrumentos formales, sino solo la observación clínica. Mientras que otros estudios muestran que el 70% de los evaluadores encuentran que sus métodos son subjetivos y un 78% creen que evaluar cuantitativamente la hipotonía es algo muy complejo, si no imposible. ¿Cuáles son las pruebas habitualmente que se utilizan? Ahí están mencionadas, destacar la tracción al sedente, la suspensión vertical o el signo del pie escurridizo, la suspensión horizontal, la postura en batracio, ¿verdad? El signo de la bufanda, el control cefálico alterado, etcétera. Y si bien han aparecido en la literatura algunas escalas que buscan referirse a la severidad de la hipotonía, suelen ser muy subjetivas. Dentro de estas destaca la conocida escala de Campbell, que en realidad es la escala de Hall, que es, digamos, la autora que creó en un capítulo del libro de Campbell esta escala, pero que peca justamente de utilizar en su descripción términos que son muy subjetivos. Por ejemplo, disminución de tono, principalmente en tales músculos, ¿verdad? Retraso en el inicio del movimiento contra gravedad, resistencia a los cambios articulares, complejo rango de movimiento, completo rango de movimiento, hiperlaxitud limitada a manos, pero todo muy en lo descriptivo, sin caer en un tipo de razonamiento más cuantitativo. Aún así, esta escala es bastante utilizada. Recientemente se han ido elaborando, en este esfuerzo de ser más objetivo, algunos instrumentos que están orientados a condiciones específicas, por ejemplo, a evaluar la hipotonía del síndrome de Down, que sabemos no necesariamente cursa con paresia. También se han revisado, eh, digamos, se ha revisado esta temática orientada a la hipotonía central específicamente desde la mirada de una revisión sistemática de revisiones sistemáticas, que es el trabajo reciente de Hidalgo Robles, y también una revisión de las herramientas disponibles. Justamente en este trabajo del 2024 es que se menciona que el test de Hammersmith, al cual me voy a referir a continuación, tiene las propiedades más fuertes de medición porque contiene un subgrupo de ítems que permiten cuantificar la severidad de la hipotonía. Y para hablar de eso tenemos que hablar un poco de Hammersmith, ¿verdad? El test de Hammersmith, en cuanto a marco contextual, se circunscribe a lo que ahora es un gran tema en neurorehabilitación infantil, que es el diagnóstico precoz de la parálisis cerebral. El diagnóstico precoz de la parálisis cerebral ha ido creciendo con el tiempo y lo que busca es realizar una intervención precoz específica para mejorar los resultados funcionales y prevenir comorbilidades que acompañan a esta condición, y también apoyar a los padres en el proceso de duelo, de aceptación del diagnóstico, evitando una dinámica que por siglas en inglés se conoce como dinámica WAS, que significa wait and see, es decir, en la dinámica de esperemos y veamos, que es un poco la respuesta que no dice ni sí ni no cuando los padres preguntan, ¿qué tiene mi hijo? Bueno, esperemos, veamos, a ver cómo se dan las cosas, esperemos a que haga un poco de rehabilitación, que lo vea el kinesiólogo, esperemos a que crezca. Es decir, una respuesta totalmente imprecisa que solo empeora el duelo y está claramente asociado a una mala aceptación del diagnóstico cuando se entrega más adelante.
Por eso es que históricamente, incluso en países muy desarrollados como Australia, que es donde surge, digamos, este estudio, esta visión, el diagnóstico de parálisis cerebral se ha hecho y se ha entregado a los padres alrededor de los 2 años, lo que es bastante tardío. Se considera que entregar un diagnóstico de parálisis cerebral adecuadamente tiene que ser hecho en el primer semestre de vida o a lo más tardar a comienzos del segundo. En Teletón Valparaíso, desde que estamos utilizando el test de Hammersmith y otras herramientas, estamos entregando solo por precaución y por tener, digamos, una información acumulada en instrumentos validados que se repitan por lo menos 3 veces dentro del segundo semestre de vida, al inicio del segundo semestre de vida y a veces antes, cuando los resultados de los instrumentos son extremadamente decidores. Y eso contribuye a un proceso de duelo mucho más precoz que permite a los padres avanzar en la aceptación de la situación y en que los necesitamos a ellos enteros, completos y dispuestos a poder poner en práctica nuestras indicaciones, ¿ya? En los últimos años justamente ha habido muchos esfuerzos que se han realizado en obtener o, digamos, elaborar estrategias de diagnóstico precoz y a su vez reunir la mejor evidencia de alternativas terapéuticas efectivas y eficientes, destacando el enorme trabajo que ha realizado la doctora Yona Novak. Ella es australiana, es una terapeuta ocupacional que se ha dedicado al campo de la parálisis cerebral, especialmente en lo que es reunir evidencia en distintos tipos de escenarios preventivos, escenarios terapéuticos, escenarios de clasificaciones, de tratamiento. Su bibliografía es larguísima, ahí hay un pequeño resumen, y quisiera destacar la revisión sistemática del 2017, donde ella ordenó a través de un flujograma la manera de hacer un diagnóstico precoz y preciso y cómo orientar una intervención precisa en la parálisis cerebral. En este algoritmo diagnóstico del 2017, ella establece que es necesario para decir que un niño tiene parálisis cerebral, tener primero factores de riesgo, luego realizar estudios neurológicos o aplicar herramientas sistematizadas con alta evidencia para llegar a la parte de definir qué tipo de trastorno presenta nuestro niño sujeto de estudio. Si vamos un poco a esto mismo más grande, en la parte de los factores de riesgo son los de siempre, los prenatales, los perinatales y los postnatales, pero también agrega otras cosas que son interesantes como el concepto de los riesgos preconcepcionales, es decir, riesgos que ya se establecieron en un embarazo previo o en los antecedentes de la madre previo a embarazarse, y también agrega como factor de riesgo el hecho de que un padre o una madre estén preocupados de sus hijos en cuanto a que notan que tiene algo, es decir, lo que nos enseñan siempre en salud, debemos creerle a las mamás lo que nos dicen. Entonces, si la mamá nota que hay algo raro, estamos obligados a tomar eso como un factor de riesgo a estudiar. En la segunda parte de este flujograma tenemos las herramientas principales y ahí quisiera destacar el INE, el test de Hammersmith, que es una forma de evaluar neurológica sistematizada y que tiene una gran ventaja. Se puede aplicar desde los 2 meses hasta los 2 años, es decir, es una herramienta de largo alcance de aplicación. También como herramienta principal tenemos las neuroimágenes que son cada vez más accesibles y que hay lesiones específicas con correlatos funcionales específicos y con topografías de distintos tipos de parálisis cerebrales específicas, ¿verdad? Y una serie de otros test motores, entre los cuales destacan la evaluación de movimientos generales y otros por ahí conocidos como el test de Alberta y otros más, pero el que tiene más evidencia por su sensibilidad y especificidad es la aplicación de movimientos generales en este tercer punto. Con eso, lo que se busca es llegar en este flujograma a una de estas 4 situaciones que están marcadas acá en color gris, que son las siguientes. Tenemos un chico con un alto riesgo de PC que tenemos que confirmar. Tenemos definitivamente una PC. No estamos claros y vamos a tener que realizar más estudios o definitivamente no se trata de una PC. Y ya con esto en mente podemos sentarnos a hablar con los padres y decirles qué tiene su hijo.
que es, digamos, una de las preguntas principales que apareció en una encuesta también de la doctora Novak del 2014, que hizo a nivel nacional australiano, preguntando por redes sociales qué inquietudes tienen ustedes, padres, con niños en los que hay algún retraso motor, hay sospecha de algo neurológico. La gran pregunta que surgió es: ¿qué tiene mi hijo? Dígame el diagnóstico. Y ya el hecho de decir que hay un alto riesgo de PC que se va a confirmar después de repetir algunos de estos test, o decir definitivamente tiene una PC, o no sabemos si vamos a tener que estudiar más, o no tiene una PC, ya comienza a permitir un proceso de duelo mucho más efectivo y a tener padres más dispuestos a la terapia. Quisiera destacar también esta publicación de Morgan, que es del grupo de la autora Novak, que establece, ahora se llama tríada de Morgan, este método diagnóstico, que es la combinación de las tres herramientas. Si bien las tres herramientas por sí mismas, movimientos generales, INE y resonancia, son extremadamente efectivas, el hecho de combinarlas permite tener todavía un alcance mucho mayor. La sensibilidad, por ejemplo, de movimientos generales es del 98% en el diagnóstico de parálisis cerebral, en el INE 90%. La resonancia da una sensibilidad de 86-89%, pero cuando ustedes las combinan, definitivamente la sensibilidad y la especificidad aumentan a valores cercanos al 100%. Es decir, aplicando estas tres herramientas juntas que son accesibles en nuestro medio, podemos claramente tener un diagnóstico de parálisis cerebral y decirlo con certeza a los padres. Con ese contexto, vamos ahora al INE, al test de Hammersmith, una herramienta que ya tiene sus años y que como buena herramienta europea se conoce poco, digamos, o se empieza a conocer en nuestro medio más tardíamente que las cosas que pasan por este lado del mundo, digamos. Esta herramienta fue creada por Lily y Víctor Dubovitz, neurólogos pediátricos en Inglaterra en el año 1981 y está validada, como ya adelanté, y es aplicable para edades entre 2 a 24 meses. Tiene la gran ventaja de que toma entre 15 a 30 minutos en realizarse, según la experticia del evaluador. La mayor parte de las veces se demora 20 minutos en aplicar un test, por lo tanto es rápido. Y tiene tres secciones. Perdón, parece que se me había ido el audio. Ahí sí. Sí. Bueno, tiene una parte que corresponde al examen neurológico con 26 ítems y 5 subsecciones que evalúan aspectos de nervios craneales, postura, movimientos, tono y reflejos, con un puntaje máximo por ítem de 3. Tiene una segunda parte que evalúa hitos del desarrollo con 8 ítems que se puntean pero que no se suman al puntaje total, digamos, no aportan al valor final del test, pero sí a la descripción de lo que uno encuentra. Y tiene un componente de conducta con 3 ítems que tampoco aportan al puntaje total, si bien se puntean, ya, pero que son descriptivos y tienen una alta importancia en aspectos no motores y posibles pronósticos no motores del niño. El puntaje de la primera sección, que es el que cuenta, puede ir obviamente desde 0 a un máximo de 78, pero el puntaje indica no solo riesgo de parálisis cerebral, sino que también riesgo de un mal desarrollo cognitivo y otros aspectos como posibilidad, por ejemplo, de TEA y de otros trastornos tipo lenguaje, dispraxia, aparte de entregar muchas otras informaciones más también. Y es un test que detecta muy bien las asimetrías y cómo van evolucionando a lo largo del desarrollo del niño. Es decir, es capaz de detectar muy bien las hemiparesias, por ejemplo. Acá vamos a ver brevemente el formato de un INE clásico, donde van los datos generales, van los aspectos que se puntean con los máximos por cada subsección y con el total, las asimetrías que se pesquisan, el puntaje de la conducta y otros comentarios que se quieran agregar. Acá está el acápite de pares craneales. Está todo ordenado en base a columnas, donde en la izquierda tenemos el ítem a evaluar. Por supuesto, esto, digamos, viene con elementos descriptivos cuando se está formando la persona como evaluador de INE. Y se indican algunos puntos
ya sea de 3 a 0 con descriptores. No todos los ítems evaluados tienen descriptores en cada columna. Esto fue hecho por consenso inicialmente, pero sí quedan columnas abiertas donde uno puede colocar, por ejemplo, cuando le parece que el niño no calza ni con el descriptor de 3 puntos ni con el descriptor de 1 punto. Lo puede colocar en esta columna vacía de 2 y a ese punto en particular, por ejemplo, apariencia facial, le asigna 2 puntos. Tan flexible es este test que puede incluso y deja y permite clasificar en las líneas, es decir, puntos intermedios con decimales. Por ejemplo, está entre 1 y 0. No tengo muy claro, lo voy a marcar en la línea y por lo tanto el puntaje asignado va a ser 0,5, por ejemplo. ¿Ya? Acá tenemos los distintos aspectos posturales que se evalúan también en base a columna. Si ustedes se fijan, en todos los casos hay una columna con letra A, que significa la vez que se indica una simetría, donde uno la puede describir o comentar en esta otra columna que está a la derecha. No nos vamos a detener en detalle en ninguno de ellos para que tengan una noción de qué cosas se van evaluando. Ya van a encontrar, me imagino, algunos signos conocidos que se practican, como por ejemplo la tracción o el derrumbe sifótico, ¿verdad? Acá tenemos el acápite abajo de movimientos, también en base a columnas, con sus descriptores. Y por supuesto, uno de los más importantes, el acápite de tono, y también aquí van a reconocer seguramente muchos signos clásicos, como el signo de la bufanda, van a reconocer por ahí la suspensión ventral, la tracción al sedente, el ángulo popliteo, etcétera, etcétera. Ya existen, ¿no es cierto?, para estos test, digamos, textos que acompañan la descripción para entender cómo se evalúa y videos de formación, cómo se evalúa cada ítem y cómo se puede uno orientar en qué columna ponerlo. Ya las imágenes ayudan bastante, ¿verdad? Y siempre con la posibilidad de también colocar puntajes con decimales en las líneas. Entonces, colocar, por ejemplo, un 2,5 o un 1,5 o un 0,5. Ahí seguimos con el resto de las evaluaciones. Por ahí están viendo un paracaídas, por ejemplo, al final. Esto en el aspecto de reflejos, ya sea reflejos osteotendinosos y reflejos posturales. Y la parte de conducta que, como les mencionaba, no se puntea, pero sí se describe y puede ser interesante porque ahí están apareciendo, digamos, datos que correlacionan lo que uno encuentra en esta subsección con futuros comportamientos de trastornos relacionales, espectro TEA y otros soft signs o signos neurológicos menores. Y también está esta parte de hitos del desarrollo psicomotor que complementan todo lo anterior, que no aporta al puntaje final, pero que sí enriquece la evaluación que se realiza. Bueno, para el Hammersmith se han hecho estudios de optimalidad y, por ejemplo, se sabe y está demostrado que ciertos puntajes terminan prediciendo de manera muy eficaz el resultado de una GMFCS posterior. Puntajes menores de 40, por ejemplo, están correlacionados con GMFCS 4.5. Entre 40 y 60, en la primera evaluación, están correlacionados con puntajes 3 o 2, y sobre 60, por lo general, 2 o 1. Y el número de asimetrías también está correlacionado. Se sabe que 4 asimetrías corresponde a un puntaje de riesgo para una hemiparesia o para un cuadro bilateral con desarrollo asimétrico. A la derecha, en la zona verde-roja, ustedes ven los puntos de corte por edad. Obviamente, cada edad tiene su punto de corte de normalidad, que va a depender de lo que puede o no hacer un chico a esa edad particular. Por ejemplo, no vamos a tener un paracaídas a los 3 meses, ni a los 6, ni a los 9, pero sí a los 12. Por eso y otros signos también. Por eso, como ven, va mejorando el punto de corte en la medida que el niño va creciendo. Cuando caemos en la zona verde, estamos en una zona de tranquilidad. Cuando caemos en la zona roja, podemos declarar que hay un alto riesgo de parálisis cerebral. Acá tenemos lo mismo en un gráfico, las curvas de optimalidad, ¿verdad? Lo que queda sobre la zona verde, ya más extendida la edad sobre los 12 meses, es normal
Lo que queda en la zona intermedia punteada es una zona de limbo, de estar atento, de hacer seguimiento, y lo que queda bajo la zona de la línea segmentada significa que estamos en un área en que hay que intervenir, esté o no esté confirmada la parálisis cerebral. Bueno, esto que está acá complementa lo anterior. Existen, por ejemplo, datos importantes que se pueden sacar del INE, como por ejemplo que un puntaje a los 3 meses menor a 57 es un 96% predictivo de parálisis cerebral, que no existen niños con resultados normales, funcionales, después de los 2 años, que hayan tenido un valor de menos de 40, es decir, si tuvo menos de 40 a los 3 meses, ninguno va a ser normal en al menos algún sentido de lo motor. Y a los 6, 9, 12 meses, 90% de predictividad de parálisis cerebral, bajo 73, predictivo de parálisis cerebral, menos de 40, siempre va a tener una parálisis cerebral, ¿ya? Y también hay un correlato con la severidad y la topografía. Los scores a 3, 6, 9 y 12 meses que vayan entre 50 y 73, lo más probable es que tenga una parálisis cerebral unilateral, lo que quiere decir que la mayoría va a caminar. Menos de 50, lo más probable es que tenga una parálisis bilateral y que va a tener algún trastorno de la marcha. Y también podríamos tomar a los 3 y 6 meses los puntajes para el gross motor de 40 a 60, indica probablemente un resultado funcional 1 y 2, y menos de 40 de 3 a 5. Como antes de entrar a lo de hipotonía, les menciono que ha habido otras evoluciones del INE, como por ejemplo el INE neonatal, el HNNE, que se aplica antes de los 2 meses, pero en ese sentido mi recomendación es que es mejor aplicar movimientos generales. Está el BHNN, que es el mismo HNN neonatal, pero más corto, para poder hacerlo más rápido. Está el clásico BINE, que está desarrollado y validado por un autor italiano, Romeo, para menores de 1 año, y que es el Hammersmith corto, es decir, el que se puede aplicar en 10 minutos. Toma solamente 11 ítems de línea original, que son los más predictivos de parálisis cerebral, y lo puede aplicar cualquiera en su consulta, en esas consultas rápidas que tenemos que hacer muchas veces por presión asistencial. Ya en un operador muy entrenado, el BINE se puede aplicar en 5 minutos, y lo que permite es identificar niños que tienen que ir a un INE completo o no seguir haciendo más estudio porque salió normal. Y dentro de estos avances, y aquí entramos en materia, tenemos justamente el INE de hipotonía elaborado por Hidalgo Robles el 2024, porque según esa publicación, el INE constituye una excelente herramienta para evaluar hipotonía en base a la selección de 14 ítems específicos del examen original, que son los que detectan componentes hipotónicos en todas sus categorías. Ya se tradujo al portugués y está en validación, no está todavía el formato en español, pero es muy simple porque implica aplicar el INE original con sus ítems completos, obtener el puntaje global, pero después ir a sumar específicamente aquellos que están marcados como hipotónicos, que ya se los voy a enseñar, y extraer el puntaje de ellos. No es necesario hacer un INE aparte, sino que usamos el mismo INE, obtenemos nuestro puntaje total, pero después vamos a tomar estos 14 ítems específicos para sacar un puntaje de esos 14 ítems. Incluso se puede aplicar retroactivamente, es decir, puedo decir, ahora que ya conozco la función de evaluación de hipotonía del INE, ¿cómo estaba el INE de este chico que ahora tiene 4 años y que tiene una PC hemiparética, Gross Motor 2, cuando llegó? Y voy a revisar su INE que se hizo dentro del primer año de vida, o los 2, 3, 4 que se hizo hasta los 2 años, y puedo ver qué puntaje de hipotonía tenía. Entonces puedo hacer estudios de manera retrógrada, y eso abre las puertas justamente al campo de la investigación. ¿Cómo nos orientamos? Acá están marcados los ítems en color lila, está en lengua portuguesa, todavía no está en español, pero nosotros en Teletón Valparaíso ya los marcamos, ¿no es cierto?, en color lila, independiente de que está en proceso de validación.
para reconocer cuáles son los 14 ítems que tenemos que tomar. Incluso acá se agrega otra columna más a la derecha, que es donde uno pone los puntajes específicos de estos ítems para cada una de las subcategorías. Si ustedes se fijan, ahí están todas marcadas con color lila. Aquí apenas está marcada una descripción, un descriptor, ¿no es cierto? Que es la evaluación de movimientos lentos se consideran hipotónicos, ¿ya? Y da un score de 1, por ejemplo, en el INE normal. Y acá tenemos el score 0, que no tiene ningún tipo de movimiento, ¿ya? Y lo vamos a anotar ese puntaje acá en la columna que está a la derecha. Y por supuesto, vamos a encontrar muchos elementos de hipotonía en la subcategoría de tono. Están marcadas cuáles son las respuestas hipotónicas y también las vamos a marcar acá y las vamos a sumar. En total son 14, ¿ya? Acá tenemos también para la parte de reflejos. Si ustedes se fijan, hay eh, ítems que tienen, digamos, la figura completa considerada como hipotónica. En otras, uno tiene que fijarse que hay descriptores que se consideran hipotónicos. Por ejemplo, acá, patadas débiles, dice en portugués, ¿ya? O no patea, no patalea, ¿ya? Porque el resto de los descriptores no son de hipotonía. Entonces uno tiene que buscar o el, digamos, la postura, digamos, completa, el ítem completo, o buscar el descriptor que se relacione con hipotonía y anotarlo. Finalmente se hace esto. Se saca el puntaje de estos 14 ítems y se divide por 14. Y ya Hidalgo Robles hizo un acercamiento a el grado de severidad de la hipotonía. Entonces, para un ejemplo de 18 que obtuvimos acá, ¿qué hacemos? Matemática pura, 18 dividido 14 nos da 1,28. Y este autor, Hidalgo Robles, propone niveles de gravedad. Va a ser normal, o sea, no va a haber hipotonía, cuando ese puntaje de los 14 ítems dividido por 14 nos da un puntaje de 2,5 a 3. Va a ser leve entre 2 y 2,4. Va a ser moderada entre 1,5 y 1,9 y va a ser severa bajo 1,4. Lo interesante de esto es que ya están apareciendo observaciones y correlatos en que los puntajes normales son normales. El leve se ve más bien en hipotonías centrales. Por lo tanto, es muy útil de evaluar en cuadros genopáticos donde no hay paresia, pero también en algunas formas simples de parálisis cerebral. El moderado un poco puede presentarse en distintos cuadros de parálisis cerebral, pero el severo tiene un correlato con cuadros neuromusculares. Por ejemplo, algunas distrofias neonatales, una distrofia miotónica, por ejemplo, que está presente en el periodo neonatal o en otras miopatías. Entonces ya hay una manera de cuantificar, sacar lo que conocemos como índice de hipotonía y eso orientarnos a seguir haciendo un estudio más específico, especialmente cuando el valor es severo. Bueno, el uso práctico que ha tenido un Teletón, si bien no está validada todavía este componente de herramientas del INE, les puedo decir que ha sido de tremenda utilidad en lo que es nuestra evaluación de pacientes en Teletón Valparaíso. Además destaca por la simpleza de la aplicación, porque no tienen que hacer un doble trabajo, es el mismo test del cual ustedes extraen información de 14 ítems y solamente hay que usar una calculadora, nada más. En nuestro instituto, el INE se solicita como examen habitual, es decir, se pide INE, se le pide, digamos, a todos los chicos que tienen alguna sospecha de parálisis cerebral al ingreso y se van controlando cada 3 meses, con lo cual permite obtener lo que se conoce como una trayectoria, es decir, una evolución de puntajes para saber si está mejorando, estamos siendo efectivos en nuestra terapia, o se están agregando comorbilidades que deterioran el puntaje, como pasa a veces con los cuadros epilépticos que no se pueden tratar adecuadamente, o bien se pide como INE con protocolo de hipotonía. Entonces eso lo recibe el kinesiólogo, también lo están haciendo algunos terapeutas ocupacionales y ellos ejecutan el INE simple o el INE con protocolo de hipotonía según la necesidad particular de diagnóstico que tengamos. También destacar que lo estamos usando como herramienta de triage en las prevaloraciones para complementar interconsultas de derivación. Nos llegan muchas interconsultas que no traen información a veces completa o que no hacen dudar de qué se trata,
Y muchas veces en esos casos pedimos el INE solo, normal, o el INE con hipotonía, para definir en qué equipo, o como decimos en Teletón, en qué clínica va a quedar. En la clínica neuromuscular, en la clínica de trastornos del desarrollo, en la clínica de parálisis cerebral, en la clínica de lesiones del sistema nervioso central, etcétera. Y en esta experiencia, donde estamos juntando mucha información, no hemos dado cuenta de cómo los cines van cambiando, los cines normales, en la medida que se va aplicando un tratamiento que va siendo efectivo, cómo va mejorando o cómo se va deteriorando cuando la parálisis cerebral sabemos que va a ser severa, se va estancando el INE, o va empeorando, va bajando cuando hay comorbilidades que deterioran al niño, por ejemplo, un síndrome de West que no se trata adecuadamente o con mala respuesta a lo anticonvulsivante. Y también nos permite cuantificar la hipotonía en cuadros donde sabemos que va a prevalecer, cuadros neuromusculares, cuadros genéticos o cuadros centrales que pasan por un periodo de hipotonía más marcado antes de empezar a mostrar otras manifestaciones, especialmente las extrapiramidales. En los cuadros que van a ser espásticos, nos sirve más bien saber de la hipotonía axial, pero en algunas formas de parálisis cerebral nos hemos dado cuenta que el índice de hipotonía es importante cuando esa hipotonía va a empezar a presentar recién hacia el año de edad manifestaciones extrapiramidales como coreoatetosis, por ejemplo. Todo eso está en una etapa muy primordial de experiencia, de recoger información, de ir pensando en diseñar estudios, pero de eso se trata, de darle una versatilidad a esta herramienta que ya de por sí es versátil y que es muy fácil formarse para ella, para, digamos, capacitarse para aplicarla y es de muy fácil aplicación. Bueno, para concluir, les quiero decir que en el ámbito de la hipotonía infantil todavía faltan definiciones de consenso. Existen muchas confusiones e imprecisiones de algunos conceptos. Eso significa que hay que hacer eh, mesas de trabajo para definir, ¿verdad? De manera más precisa el problema. Lo anterior afecta, por supuesto, la evaluación de nuestra problemática y por consiguiente impide una buena elaboración de estrategias terapéuticas. Entonces tenemos que definir bien qué es qué para evaluarlo bien y poder tratar bien. Por ahora predominan las estrategias observacionales que son altamente subjetivas, reconocidas por los mismos evaluadores, el trabajo de Hidalgo Robles del 2024. Pero hay herramientas simples que se están validando que permiten cuantificar el grado de hipotonía, siendo el INE una de ellas. Ya una herramienta creada para una cosa a la cual se le está dando otra utilidad por la gran versatilidad que tiene. ¿Ya? Y con esas conclusiones los dejo. La bibliografía se las puedo hacer llegar de las cosas que le mencioné, especialmente de los trabajos más recientes, están todos ahí. Y con eso concluimos este webinar. Creo que estoy bien en la hora, Paula. Si Sí, no me doctor, pasé un poquito. súper bien. Hay una pregunta en el chat, si es que alguien más Sí, quiere también sumar, pero le puedo leer la que tenemos. Tenemos dos preguntitas. La primera es de voy a dejar Lorena. de ¿De compartir porque me compartir? gusta, Sí, sí, porque me gusta leerla. Ahí. ya, ahí en el chat está. Si tú tienes que abrir el chat para. Sí, lo estoy leyendo. Dice, Lorena Berna, ¿puede la Hain protocolo hipotonía o el total ser también de guía como para definir cuándo derivar a Teletón, por ejemplo? Exacto, exactamente. Dentro de nuestras aspiraciones, porque recibimos una enorme cantidad de interconsultas que obviamente vienen de colegas o a veces también otros profesionales de la rehabilitación muy bien intencionados y muy bien orientados en cuanto a que saben que el niño necesita algo en Teletón, pero muchas veces son cosas que se pueden manejar en APS o en otro nivel. Entonces, el INE podría ser una buena herramienta para discernir cuándo derivar a un tratamiento más especializado, por decirlo de alguna manera. Ya sea porque de entrada lo necesita o porque en la evolución a través de programas de estimulación en distintas instancias hospitalarias o de consultorio, vemos que se va estancando. Eso nos ayuda a nosotros porque en Teletón no tenemos un potencial ilimitado de
recibir a todo el mundo y recibir una gran cantidad de interconsulta. Entonces tratamos de ser lo más objetivo posible para discernir las prioridades y también a qué equipos de trabajo van a ir o cuáles podrían continuar eventualmente en el nivel del cual fue derivado. Muy buena pregunta, doctora Berna, porque yo sé que la doctora Berna ahí en el Biprovincial de Quillota está intentando o aplicando ya el BINE, el INE abreviado, dentro de la hora que tiene el control fisiátrico. Las siguientes preguntas son de Marcia Segovia. Primera Ujú. pregunta. El puntaje total de la Jaime en caso de prematuros, ¿se hace con edad corregida? Sí, siempre con edad corregida. Porque como se puede aplicar desde los 2 meses, tenemos que asegurarnos que esos 2 meses son corregidos, ya porque podríamos tener un chico prematuro de extremo que llega a nosotros a los 2 meses, pero ahí no podríamos aplicar el HAIN. Tal vez podríamos aplicar el HAIN neonatal, pero para ese periodo yo sugiero y recomiendo aplicar movimientos generales. Ya es mucho más específico movimientos generales en esa edad pre-Hain, digamos. Y en relación a lo mismo, pregunta si es necesario hacer la capacitación para aplicar. El Hain, bueno, en Teletón le hicimos tiempo atrás, en periodo pandemia, con una fisioterapeuta que estuvo en Temuco en el Congreso del 2023, si mal no recuerdo, que es una instructora, ¿ya? Em, pero también el Hain permite una autoformación a través de las páginas específicas que existen para eso. Justamente del Hospital Hammersmith de Londres, donde hay un montón de videos y tutoriales que permiten realizar un cierto grado de autoformación. Pero siempre es conveniente tener a alguien que ya lo esté aplicando de algún tiempo, que actúe como una especie, al menos de mentor. ¿Ya? De hecho, la formación en Jaime es bastante simple, es bastante fácil, ni siquiera se certifica desde el punto de vista de, como capacitado, es decir, no te certifican como capacitado te certifican como asistente al curso HAI, nada más. A diferencia de otras herramientas como movimientos generales, que es mucho más estricta en su capacitación, en sus niveles, etcétera. Pero como a nosotros nos interesa, por ejemplo, en Teletón, que los profesionales nuevos se vayan capacitando en HAIN, estamos usando a los más antiguos en ir capacitando a los más nuevos, ¿ya? Y es una estrategia permitida por Hammersmith, por, digamos, la Fundación Hammersmith, ¿ya? Les puedo dejar después también, a través de la organización de la red, los links de la fisioterapeuta brasileña que hace cursos online que son cortos, que son súper accesibles desde el punto de vista económico, o los links del Hospital Hammersmith de Londres. Sí, quizás ahí agregar, doctor, que el fisioterapeuta, el kinesiólogo Robles, del cual citábamos, él también tiene una página web y a veces igual Ah, tiene sí, información sí, online. Y sí, sí. Tatiana es quien está de Brasil. Ya, Tatiana Fiorella, Gisi, Tatiana sí, Gisi. la doctora Gisi. Gissi. Fiorella Ujú. dice, hola, hemos estado aplicando el test, pero nos ha costado tomar los reflejos osteotendíneos. ¿Existe alguna forma que pueda recomendar para probarlo? Perdón, la persona que me está haciendo la pregunta, ¿qué es De de profesión, no sé. profesión? Fiorella, si nos puedes contar o escribir en el chat. Kinesióloga. Kinesióloga. Mira, yo le he hecho clases a kinesiólogos durante mucho tiempo a través de distintas instancias, pre y posgrado. Y siempre todos se quejan de que nunca nadie en su carrera, en su formación, se detuvo mucho a trabajar con ellos con un martillo de reflejos, ¿ya? Y justamente cuando se hizo la formación con Tatiana Gisi, que fue la que nos formó el Teletón, en el campo de los kinesiólogos era como una queja constante que usar el martillo de reflejos les resulta algo ajeno. La verdad es que hay que perderle el miedo, y es pura técnica. Ya no te puedo explicar la técnica acá, pero sí te puedo decir que es una técnica de darle
un pivoteo a la muñeca y al martillo, usar de partida uno de tamaño tal vez no muy grande, porque vamos a buscar en niños pequeños, y tener muy claro dónde percutir, porque si percutes en hueso, puede que no tengas ninguna respuesta y la guagua llore simplemente, sino poder identificar bien el sitio del tendón donde hay que percutir. Como que se hace necesaria una especie de mini capacitación de reflejos para aplicar el INE, pero es cosa de técnica, ¿ya? ¿Cómo lo hicimos en Teletón, acá en Valparaíso? Cuando me contaron las dudas, hicimos un mini taller que duró como 2 horas, ¿ya? Y todos buscando ese reflejo y buscándole a los niños para agarrar el doble pivoteo de muñeca y de martillo y el punto donde percutir. Aparte de que los niños hay que tratar de percutir una vez, porque uno, pueden llorar, y dos, en los niños, a diferencia de los adultos, cuando uno percute 2 o 3 veces, el reflejo se apaga y se apaga por un rato. Ya, entonces hay que ser como preciso. Tal vez tendríamos que organizar, no sé, vía red, una especie de micro taller de reflejos eh, para kinesiólogos, terapeutas o los que apliquen este test, ya que también lo pueden aplicar enfermeras. No hay más preguntas Ahí en el parece que chat. alguien A comentó que ver, sí. Ya, puso parece que que es una sí, buena idea sí. que prendió. Sí, estamos pensando para el segundo semestre a lo mejor incorporar a una formación quizás en la Jaime, ¿ya? Ujú. Y que eso también contemplaría lo que usted menciona, de el trabajo para obtener los reflejos. Sí, pero es pura técnica, porque siempre les digo, no están golpeando un clavo, entonces hay que relajar la mano y relajar el martillo, y ahí van a salir. Y también ojo que a veces se pueden buscar con dedos, con los dedos, también hay una manera de hacerlo. Súper. Hay una pregunta, una última pregunta de María José. Dice, entonces si Sí, sospecho que un bebé pueda tener hipotonía por enfermedad neuromuscular, ¿sí o sí hay que aplicarle el Jaime? el Hain con los ítems de hipotonía, porque lo más probable es que te salga el valor de cuadro neuromuscular, que es el puntaje más bajo, ¿ya? Debajo 1,4, por ejemplo. Conviene hacerlo, conviene hacerlo. Ahí, ¿está bien? Sí. Ah, Sí. ok, eso estaba esperando una. Ya, ok. Y gracias, dicen todo. Excelente presentación. Ya. Damos entonces por finalizado el webinar. Agradecemos a todos su participación. Ahí están pasando los cursos del segundo semestre que tenemos hasta la fecha. Gracias, doctor, por su tiempo. Gracias a ustedes por invitarme.